¿Estás seguro de que conoces el verdadero significado del séptimo mandamiento cuando dice no cometerás adulterio? Vamos a volver al idioma hebreo antiguo para averiguar qué significa exactamente y cómo lo aplicamos hoy. O debería decir cómo nos mantenemos alejados de él hoy. Hola a todos, soy James Daly con Ministerios Pasión por la Verdad y estoy emocionado de hablarles aquí hoy sobre el séptimo mandamiento. Hemos estado caminando a través de los 10 mandamientos uno por uno, volviendo al hebreo original, a la cultura, al contexto y descubriendo que quizás nuestras interpretaciones no habían sido del todo correctas. De hecho, muchos de nosotros hemos aprendido que hemos estado rompiendo la mayoría de los mandamientos durante toda nuestra vida sin saberlo. Algunos de los mandamientos los hemos malinterpretado radicalmente y el hebreo realmente lo aclara. Entonces hagamos eso con el séptimo mandamiento, veamos cómo puede afectarnos hoy. Vamos a sumergirnos, ¿de acuerdo? Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice esto: no cometerás adulterio. 3 palabras muy simples. Pero esas 3 palabras tienen un efecto radical en nuestra vida hoy. Vamos a enfocarnos en una sola, en la palabra hebrea, y esa palabra hebrea es na'af. Esa es la palabra para adulterio. ¿Qué significa? Na'af significa apostatar. Significa romper el matrimonio con tu cónyuge. Es romper el compromiso y el juramento y caminar en una dirección completamente diferente. Es romper el juramento que ya se hizo. Entonces, vamos a sumergirnos un poco más profundo en esta piscina y averiguar de qué hablan las escrituras cuando hablan del adulterio. Ahora, antes de hacerlo, quiero mostrarles la pictografía. Si has estado siguiéndonos en cualquiera de mis enseñanzas, realmente me encanta volver a las imágenes que originalmente existieron en el idioma hebreo, el paleohebreo. Piensa en los jeroglíficos egipcios y llegarás allí. Entonces, la palabra Na'af se deletrea Nun, Aleph y Pei. Nun, en el pictograma, era realmente como una plántula que salía de la tierra. Significa vida o semilla, incluso puede significar pez o esperma o descendencia. Y luego Aleph es la fuerza de un buey, que es como la fuerza de un líder. Y luego Pei es también la palabra hebrea moderna para boca, palabras, y puede significar realmente dispersar, que tu lengua, tu boca pueden dispersar al enemigo o pueden dispersar las palabras de Dios en la tierra, como semillas que no están en suelo fértil. Así que cuando pones todo esto junto, Nun, Aleph y Pei, lo que realmente obtienes en el contexto del adulterio es: el adulterio toma tu vida, tu semilla y tu fuerza y la dispersa. Te quita la fuerza de vida y la dispersa entre esta persona, aquella persona y otra persona, y no queda vida. Les digo a los jóvenes todo el tiempo que es como tener una rosa. Dios te da una hermosa rosa cuando naces y se supone que debes tomar esa rosa, cada uno de sus pétalos, y entregársela a tu cónyuge el día de tu boda. Desgraciadamente, le quitan este pétalo, este otro pétalo, y besan a esta persona, toman la mano de esta persona, hacen esto y aquello, y después te das cuenta de que lo único que te queda para el altar son espinas. Prácticamente es solo un tallo con espinas. Y te preguntas por qué el matrimonio es tan difícil. No tienen nada que entregar al matrimonio que no haya sido entregado ya. No puedes dar algo que ya ha sido totalmente regalado. Ahora, gracias a Dios por el perdón y damos gracias al Señor por la restauración. Él es realmente bueno en llamar a Lázaro de la tumba. Pero cuando todo está dicho y hecho, hay consecuencias reales para nuestro pecado y vamos a verlas aquí mismo en un momento. Hay 5 tipos de adulterio principales que se me ocurren y vamos a hablar de todas y cada una de ellas. Vamos a hablar del adulterio físico, vamos a hablar sobre el adulterio de la mente, el adulterio de objetos, el adulterio emocional y por último, no menos importante, el adulterio espiritual. Así que vamos a sumergirnos uno a la vez y descubrir exactamente lo que significa cada uno de estos. Comencemos con el adulterio físico. El adulterio físico realmente no necesita mucha definición para eso. Es la conexión sexual con alguien que no es tu cónyuge. Así que cuando tenemos intimidad sexual con otra persona que no es nuestro cónyuge, eso es adulterio físico y la consecuencia se encuentra en Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera
indefectiblemente serán muertos. Hay algunos que creen que solo una mujer puede cometer adulterio y señalan las escrituras en la Biblia. Bueno, yo les señalo aquí mismo Levítico capítulo 20, versículo 10, porque dice que el adúltero varón y la adúltera mujer, ambos tienen que ser condenados a muerte. ¿Por qué? Porque cuando te pones por encima del juramento y eliges romper tu juramento y esparcir tu semilla, y encima de eso estás haciéndole lo mismo a esta otra persona, destruyendo su vida, su hogar, trayendo destrucción, esparciendo su vida y sacando la vida de esa alma, entonces Dios dice, tu vida debe ser tomada, porque tú estás destruyendo la imagen de Dios en el reino de la tierra. Y eso es un crimen muy, muy serio en los ojos de Dios. Merece la muerte. Cuando llegas a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, vemos la condena eterna de esto. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. ¿Ven esto, señoras y señores? Los adúlteros están al lado de los homosexuales y los sodomitas. ¿Pueden creer esto? En el mismo contexto que estas personas no heredarán el reino de Dios. Ahora, estoy agradecido por la gracia y estoy agradecido por el perdón, pero el adulterio es tan serio que Dios dice, si lo cometes sin arrepentimiento, no entrarás en el reino de los cielos. Y las ramificaciones y las consecuencias por el adulterio en la tierra, sin importar si te arrepientes o no, es tan serio que la Biblia dice que realmente tu vida se vuelve casi como un pan crujiente, seco y disperso. Éxodo capítulo 22, versículo 16 dice esto. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Ahora, ¿por qué puse esta escritura aquí en particular? No se trata realmente de adulterio, pero lo puse para todos esos jóvenes que están por ahí, que son solteros, que piensan, bueno, está bien estar con esta persona antes del matrimonio, nos vamos a casar de cualquier modo, o es mi novia, realmente no estoy planeando casarme con ella. Eso es lo que dice la Biblia, que sucede a un joven que seduce a una virgen y se acuesta con ella. La Biblia dice que debe casarse con ella, o si el padre dice, no creo que tú tengas el derecho de casarte con mi hija, no eres lo suficientemente bueno para ella, tienes que pagarle al padre un año de salario completo, el precio nupcial, sin importar si te casas con ella o no. Al final del día, los jóvenes tendrían que pensar, hombre, realmente quiero estar con esta persona porque si me descubren me costará el sueldo de todo un año y estaré obligado a casarme con ella y realmente no creo que quiera casarme con ella. Verás, la ley de Dios piensa en todo. Y hoy en día no hay consecuencias por acostarse con alguien o ser promiscuo o cometer incluso adulterio. La única consecuencia en la sociedad es... ya ni siquiera es la vergüenza, porque todos tienen una excusa diferente. Pero en el reino de Dios, cuando nos llamamos hijos del Altísimo y llevamos el estandarte de Yeshua, de Jesús, no tenemos la opción de hacer quedar mal a Dios. Prefiero pasar toda mi vida con momentos miserables que divorciarme sencillamente por razones egoístas y llevar el corazón de Dios y la palabra de Dios y el nombre de Dios por el lodo a ese nivel. Proverbios capítulo 6 dice esto: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del hombre. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Mis amigos, miren esta escritura. Esto es asombroso. El hombre más sabio que jamás haya existido nos dijo en Proverbios capítulo 6, versículo 25 al 9, que no puedes caminar sobre brasas calientes y no ser abrasado. No puedes jugar con fuego y no quemarte. Si lo haces, quedarás reducido a una corteza de pan, no solo un pedazo de pan, sino como el borde de una pizza, la pizza que se quema en el horno y cuando vas a cortarla se hace pedazos. Esto es lo que pasa cuando jugamos con fuego, cuando cometemos adulterio. Muy bien, pasemos al número 2, adulterio de la mente. Bastante simple.
Jesús, Yeshua, en el Nuevo Testamento no lo hace más difícil de romper, sino que más bien lo hace mucho más fácil de romper el séptimo mandamiento cuando lo extiende a la intención original y el significado del mismo en Mateo capítulo 5 versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mis amigos, esto es extraordinario porque en el primer siglo, donde los hombres se salían con la suya en el adulterio porque habían interpretado a Dios erróneamente que el adulterio era solo para las mujeres, lo que hacían era que tomaban una esposa, la mantenían hasta que ya no estaban satisfechos con ella, encontrando cualquier razón, y entonces se divorciaban y se casaban con otra persona para eludir las leyes del adulterio. Y es por eso que Yeshua dice, os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, porque el problema era casi siempre con los hombres. Así que el Mesías le estaba dando justo en el clavo a su gente, dejándole saber a los hombres que yo conozco sus corazones, y están cometiendo adulterio en sus corazones mientras están señalando con el dedo a estas mujeres. Ustedes son los que están cometiendo adulterio una y otra vez en el corazón, mucho antes de que suceda en la carne. Saben, esto es realmente un asunto fundamental que tenemos que resolver, damas y caballeros. La lujuria, no el sexo, es el umbral del adulterio. Permítanme repetirlo. La lujuria, no el sexo, es el umbral del adulterio. Cuando tenemos lujuria en nuestra mente, ya hemos cruzado la línea. Ahora bien, no estoy diciendo que los pensamientos aleatorios no entrarán, por supuesto que lo harán, pero tenemos que tomarlos cautivos, damas y caballeros, y encerrarlos y no dejarlos ir más allá, o estaremos en peligro de adulterio. Número 3. Adulterio de objetos. Cuando el objeto de tu pasión, como el trabajo, los pasatiempos exceden y toman el lugar que por derecho le pertenece a tu cónyuge, has cometido adulterio de objetos. Los hombres son realmente buenos para esto. Tenemos muchos pasatiempos, nos encanta trabajar, y cuando nuestras pasiones exceden la de nuestra esposa, estamos cometiendo adulterio en el ámbito del objeto. Adulterio de objetos. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no trabajar demasiado, de que nuestras aficiones no se apoderen de nuestras pasiones, de nuestra vida. Recuerdo en los tiempos en los que el motociclismo y el ciclismo de montaña eran mi pasión, iba a las carreras todos los fines de semana, arrastraba a mi familia conmigo y justificaba mis aficiones, que eran de objetos físicos, no eran para mi familia, y solo porque estaban conmigo podía justificarlo. Pero al final del día era realmente egoísta, todo giraba en torno a mí. Y mis pasiones eran más de mis aficiones que de mi familia. Estaba cometiendo adulterio de objetos y tenía que arrepentirme de ello. Número 4. Adulterio emocional. Cuando estableces una conexión íntima con alguien que no es tu pareja, que generalmente incluye algún tipo de atracción romántica, podrías estar encontrándote en adulterio emocional. Acompáñame a través de estos 8 pasos para ver en cuántos de estos podrías estar cayendo. Y si caes en más de uno de estos, probablemente te estés encontrando en el camino rápido hacia una relación de adulterio emocional. Número 1. Si tienen contacto frecuente cuando no están juntos, constantemente enviando mensajes, llamando, probablemente quieran tener cuidado. Número 2. Compartir frecuentemente cualquier tipo de noticia. No puedes esperar a contarle a esa persona cualquier tipo de noticia que ocurra en tu vida. Número 3. Pensar constantemente en ellos cuando no estás con ellos. Tu mente está constantemente regresando a ellos. Número 4. Sentirse más comprendido por ellos que por tu pareja. Esta es una gran bandera roja. En el momento en el que esa persona te hace sentir que te entiende más que tu cónyuge, podrías estar entrando en una aventura emocional. Número 5. Compartir cosas inapropiadas. Estás compartiendo cosas que sabes que tu cónyuge no aprobaría que compartieras con nadie más. Número 6. Comparaciones injustas con tu cónyuge. Si empiezas a comparar a tu pareja con esta otra persona, podrías estar entrando en una aventura emocional. Número 7. Sentir mariposas cuando tienes contacto con él o ella de cualquier tipo. Si recibes una notificación o un mensaje de texto y tienes mariposas, más vale que tengas cuidado. Y por último, pero no menos importante, guardar secretos entre ustedes. Eso es un gran no. Ni siquiera deberíamos ir a comer solos con el sexo opuesto. Eso es un escenario peligroso. No importa cuáles sean tus sentimientos actuales, no solo se ve mal, además del riesgo que estás tomando. Muy bien, pasemos al último, adulterio espiritual. Creo que es el más importante porque si rompes el adulterio físico estás creando un adulterio espiritual al mismo tiempo.
Cuando decimos que amamos a Yahweh con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, pero luego elegimos amar las cosas de este mundo, estamos empezando a entrar en adulterio espiritual. Cuando no hacemos lo que nuestro cónyuge desea y en su lugar elegimos hacer lo que nosotros deseamos, eso es adulterio espiritual. Y cuando nos involucramos más con las cosas de este mundo que las cosas de Dios, podríamos estar cometiendo adulterio espiritual. Jeremías capítulo 3 versículo 8 dice esto: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Verás, en el Antiguo Testamento, Dios incluso toma el reino del norte de la casa de Israel y como dejaron de guardar los mandamientos y se alejaron, les dio lo que querían. Los divorció y los dejó casarse con las naciones. De la misma manera, si no guardamos los mandamientos de Dios y no seguimos el pacto con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, nos dará lo que queremos, se divorciará de nosotros. Este horrible concepto de una vez salvo, siempre salvo, es absolutamente mala teología. Es una doctrina apóstata que no es verdadera. En todas las escrituras, Dios dice que debes terminar la carrera. No se trata de cómo empiezas, no se trata de qué tan bueno y emocional haya sido el momento en que aceptaste a Cristo. Se trata de cómo vives tu vida al final. Y en Jeremías 3:8 es la prueba de eso, que Dios se divorció de su propio pueblo porque eligieron no seguirlo de la manera que Él deseaba. De la misma manera, nosotros necesitamos seguir a Dios de la manera que Él quiere que lo hagamos. Primera de Juan, capítulo 5, nos dice exactamente cómo quiere que le sigamos. Dice, pues este es el amor a Dios. En otras palabras, toma esto en vocabulario de pacto matrimonial. Porque este es el amor del matrimonio que tenemos con Dios. Que si guardamos sus mandamientos, le amamos. Y sus mandamientos no son gravosos. Amigos, ¿están guardando los mandamientos de Dios? ¿Es una pasión suya aprender lo que Él desea y luego hacerlo? Porque dice que si dices que los mandamientos son gravosos, no lo amas. Si no guardas sus mandamientos, no lo amas. Así que cuanto más guardemos sus mandamientos, más descubriremos lo que le agrada. Como una esposa. ¿Qué desea mi esposa para sentirse valorada y apreciada y conectada conmigo? Y entonces yo lo hago. Si me resulta pesado, entonces no la amo. Porque hacer cosas por tu esposa debe ser lo mismo que quieres hacer porque tú la amas. Romanos 8, 6 al 8 lo dice de esta manera: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, si eres espiritual, te someterás a la ley de Dios y sus mandamientos. Si eres carnal, si vives en la carne, no quieres sujetarte a la ley de Dios o a sus mandamientos, y no puedes, porque tú eres carnal. Dios hizo una conexión y dijo: si me amas, caminarás en el Espíritu, guardarás mis mandamientos, pondrás el Espíritu y la verdad juntos, serás un verdadero adorador. Pero si sacas la verdad del Espíritu, sacas el Espíritu de la verdad, no tienes nada más que un címbalo resonante, dice el Señor. Y me divorciaré de ti prontamente y te vomitaré de mi boca. Porque Él dice en Apocalipsis capítulo 3, 15 y 16, Él dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mis amigos, hemos llegado a un lugar donde Dios quiere que nos subamos a bordo o nos bajemos del tren, porque la tibieza está dañando su nombre en el reino de la tierra. Muchas personas están cometiendo adulterio espiritual, debería decir, porque están alejándose del pacto, no están amando a Dios. Al final, ¿sabías que lo opuesto al adulterio es la palabra fidelidad? Sería interesante para ti saber que la palabra hebrea para fidelidad es amam. Es literalmente de donde sacamos la palabra amén. Y la mayoría de nosotros crecimos creyendo que la palabra amén significa así sea, o es verdad. Pero es mucho más que eso. Significa en hebreo construir, significa apoyar, es como acoger, como un padre o cuidar a un niño. Es darle al niño algo que necesita. Esa leche, esa carne para crecer. Es pasar a la mano derecha. En hebreo, que me encanta eso porque la mano derecha es como la mano derecha de Dios, es la fuerza y la autoridad en la cultura hebrea. Así que cuando estás siendo fiel, no solo estás construyendo, estás apoyando, no solo estás fomentando la relación, estás fortaleciendo, la estás llevando a una posición de autoridad. Significa confiar o creer y hace que algo sea permanente.
Eso es lo que hace Amán. Eso es lo que hace la fidelidad. Y si puedo hablar a algunos de ustedes mientras cerramos hoy, que tienen matrimonios en los que están frustrados, es simplemente porque han elegido no construir o han olvidado cómo construir, cómo apoyar, cómo fomentar la relación. Literalmente, has dejado de confiar y creer. Déjame darte un ejemplo. No hace mucho, hace unas semanas, estábamos en el Festival de Sukkot, estábamos celebrando la fiesta de tabernáculos y una de nuestras partes favoritas de la celebración de Sukkot es sentarnos alrededor de una fogata por la noche. Mientras nos sentamos alrededor de esta fogata, estaba muy caliente, pero al final del día no quedó nada. Todo era cenizas. Cuando nos despertamos por la mañana ni siquiera se notaba que hubiera habido algún tipo de fuego caliente la noche anterior. No había nada. Algunos matrimonios son así, donde solía estar caliente, solía estar ardiendo, solía mantenerte caliente, pero entonces dejaste de alimentar el fuego con el combustible, con la madera que necesitaba y literalmente se apagó. Pero aquí está la gran noticia. Esa noche, a pesar de que todo era totalmente cenizas, era gris, era blanco, parecía que no había nada, puse un montón de leña y tomé 2 o 3 servilletas y las puse en medio de las cenizas. Ni siquiera tenía intención de encenderla, solo lo estaba preparando para más tarde, el sol aún no se ocultaba. Y puedes creer que en 5 segundos había tanto calor debajo de las cenizas que encendió esas servilletas. Y en cuestión de segundos había 2 o 3 pies de llamas saliendo de esa fogata. En otras palabras, la escritura dice esto: el Espíritu Santo puede avivar la llama aun si queda una sola chispa en tu relación. La mayoría de nosotros nos alejamos de las relaciones y no nos damos cuenta que si solo la miramos bien, no está muerta. Puede que esté casi muerta, pero como decían en la película La Princesa Prometida en los 80s, está solo muerto en su mayoría. Hay diferencia entre muerto en su mayoría y totalmente muerto. no está totalmente muerta. Así que les animo a todos ustedes que están luchando en sus matrimonios. Miren a la palabra hebrea para fidelidad. No solo significa no engañar a su cónyuge. Significa edificarlos, apoyarlos, alentarlos. Si ustedes hacen solo esas cosas que les estoy diciendo ahora mismo de lo que significa la palabra hebrea fidelidad, amán, dirás amén. Porque tu relación volverá a la vida, volverá a arder. Pero tienes que construirla, apoyarla, animarla, fomentarla y sembrar en ella. Y te prometo que si confías en Dios y crees que puede resucitar tu relación o poner más fuego en ella, absolutamente Él lo hará. Dejemos que nos encuentre fieles al final del día. Dejemos que nos lo diga en el día del juicio. Entra ahora, siervo bueno y fiel. Mis amigos, no cometamos adulterio en ningún nivel. Mantengamos nuestras mentes santas, apartadas. Haz un pacto con tus ojos, como dice Job, y guardemos los mandamientos de Dios, siguiendo su Espíritu en la verdad, y dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro guía, y dejemos que el amor entre de nuevo en nuestros corazones de unos a otros, porque esa es la única definición de si realmente conocemos a Dios. Es que amamos, y esa es una cita directa. Amigos míos, es hora de que pasemos al siguiente mandamiento. Asegúrense de regresar a ver el resto de ellos si aún no lo han hecho. Esperen el 8º. Soy Jim Staley con Ministerio Pasión por la Verdad. Shalom. Si este video te ha bendecido, te animo a ver este video y este video también. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video que pongamos aquí en Pasión por la Verdad. Hasta entonces, soy Jim Staley y nos vemos en el próximo video.